Hola, hoy vamos a hablar de Santiago el Menor. Santiago era, se le conocía como Santiago el Menor para diferenciarlo de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. Este Santiago el Menor es hijo o era hijo de Alfeo. Santiago el Menor tuvo una pequeña participación en el Evangelio, eh, eh, pero justo en Hechos, escrito por Lucas, cuando Jesús se le aparece, pero su relevancia como apóstol se da luego de la bajada del Espíritu Santo en el Pentecostés, cuando pues los apóstoles tienen que dar la buena nueva. La figura de Santiago el Menor es tan importante que hasta el mismo Pablo lo considera, en Hechos eso está escrito, como columna luego de Pedro. Eh, Santiago es el que le precede a Pedro, luego que éste se va a la clandestinidad y queda como obispo de Jerusalén. Estaba presente en el concilio en Tierra Santa, en donde Pablo fue a exponer la problemática con los paganos convertidos y cómo se tenía que resolver y cómo no se les podía exigir a ellos, o sea, el seguir las leyes de Moisés. Entonces, porque de verdad era una gran problemática eh, hacerles, por ser convertidas, hacerles cumplir la ley de Moisés. Entonces, bueno, fue entre Pedro y Santiago quien tomaron la iniciativa y dijeron, bueno, no se les va a hacer cumplir toda la ley, pero sí unos, unas normativas muy puntuales. Uno, no comer las carnes que fueron sacrificadas a dioses, ¿verdad? Este, o hacer sacrificio a dioses, básicamente. Y no, pues algunas normas con respecto a estas uniones matrimoniales, pues ilícitas. Eh, y sobre todo, pues a la parte, ¿cómo se dice? Pues a los desórdenes pasionales que tenían ellos allí, los paganos, pues que no tenían como un orden y unas normas maritales. Entonces, básicamente, entre esas dos fueron las más puntuales, porque de verdad como que vivían en un libertinaje. Primero, adorando a dioses falsos, y segundo, pues teniendo relaciones entre todos, pues. Entonces no tenía que haber un orden, porque ese libertinaje obviamente termina en pecado. Santiago es el autor de una de las cartas que está en el Nuevo Testamento. Esta carta es corta, tiene 5 capítulos, pero es muy, muy contundente. En la introducción de la carta de Santiago ustedes pueden leer también como una pequeña biografía de él, en donde hay varios aspectos que hay que notar. Se dice en una de las Santiago, en el capítulo 2, en versículo 14 dice, la fe se demuestra con las obras. Esto contradice a lo que decía Pablo, que la fe es lo que te salva, más no las obras. Entonces, algunos estudiadores eh, lo, pues lo plantean como una contradicción. El Papa Benedicto, en la audiencia, que les pondré el link de la audiencia, pues ahí dice que más bien se complementan. Yo apoyo la teoría del Papa Benedicto, pues conociendo a Pablo, él no va a crear primero no va a crear controversia dentro de la iglesia, y segundo, no es un hombre muy inteligente, sabía de la existencia de estas cartas, y de paso que sabía en la manera de pensar, pues la corriente ideológica eh, de Santiago, lo admiraba de paso. Entonces yo estoy segura que no lo decía por contradicción, sino lo que Pablo quería decir era que mientras Santiago dice, fe sin obra no es nada, que aquí lo dice, ya se los voy a leer exactamente. 17. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produces obras es que está muerta. Y será fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Eh, Esto es súper interesante y uno pudiese decir, pues que se estaban contradiciendo, pero Pablo lo decía de una manera de no ser hipócrita, porque ¿qué pasa? Los fariseos son estas personas que se llenaban la boca diciendo que ellos cumplían la ley, pero en la realidad no lo hacían. Ellos no cumplían la ley, había una incoherencia entre lo que decían y lo que hacían, lo que era su vida.
Entonces, eso es un regaño. Recuerden que Pablo era una persona sumamente directa. Entonces, ese era como el regaño que decía Pablo. Más Santiago lo dice de otra manera. ¿Cómo se demuestra el amor? A través de las obras. O sea, ¿qué son obras? Ser delicado, hablar bien, tratar bien a las personas. No tanto como que donar plata o ir a servirle el almuerzo a alguien. Esas son obras, sí, son como ya bastante como que estructuradas. Pero una obra cotidiana es a través de cómo nosotros vivimos, cómo nos manifestamos, cómo tratamos al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está al lado de nosotros, nuestro próximo. Eso significa prójimo. Es decir, si yo tengo, no sé, a mi mamá, y si yo a mi mamá le grito y a mi mamá yo la trato mal, la manoteo, la miro mal, pues yo no estoy demostrando mi amor, mi fe con obras, no lo estoy haciendo. Ahora, si yo ya la trato con cariño, le hablo bajito, a pesar de que podamos tener diferencias, yo la escucho, yo le trato de, pues de entrar en razón o le trato de explicar mi circunstancia, X, no sé, pues hay un buen trato, hay un diálogo, o sea, como que hay una apreciación, un cariño de mí hacia ella. Ahí yo estoy demostrando mi fe, que es amor, a través de mi obra, a través del trato que yo le doy a ella. Eso es un simple ejemplo, pero que lo podemos traer a colación con muchos. O sea, eso se aplica para el trabajo, aplica para la casa, aplica para la iglesia. Es decir, aplica para todo, pues en nuestras relaciones interpersonales. Ahí es cuando yo, pues, apoyo a Santiago en el hecho de que efectivamente sí. O sea, hizo como de las frases célebres de Santiago, que tiene, tiene varias realmente. Eh, Hay otra, eh, eh, pues hay un capítulo también, en el capítulo 3 dice las ambiciones que nos pierden. Y está hablando de los adúlteros, ¿verdad? Y dice, no sin razón dice la escritura, el espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es el espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es muy bonito, súper, eh, pues, contemporáneo. Eh, pues sí, porque si, entre más le damos apertura a la tentación, entre más dialogamos con el pecado, pues el diablo, el demonio se nos va metiendo. Si ya por dialogar, por coquetearle al pecado, ¿y qué es eso? Es como que pensar, no, pero eso no está tan mal. Bueno, una canita al aire no mata a nadie. Una mentira blanca. No, si yo me agarro a esto nadie se va a dar cuenta. Eso es dialogar con el pecado. Primero uno dialoga con la tentación y luego realiza el pecado. O sea, realmente hay muchas fases para ya llevar a cabo el pecado, pero inicia con ese diálogo, pensamiento, porque por ahí es que entra la tentación. Y ya cuando empezamos a dialogar con eso, ya el demonio tiene como que ya casi que todo el terreno agarrado. Entonces Santiago dice, Dios resiste a los orgullosos, es decir, a los que dicen, no, yo no necesito de Dios, yo puedo. Que ese es el mayor error que cometemos todos los seres humanos, ¿no? Que nos creemos autosuficientes y no es así. Porque Dios nos creó, Él es nuestro creador y necesitamos de Él, porque de Él venimos y para Él vamos. Y dice, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Es decir, si nosotros nos reconocemos como pecadores, como débiles, y de verdad nos mostramos humildes ante Él, o sea, Señor, perdóname porque soy débil, te necesito, dame la gracia, la fortaleza, o sea, de verdad acudimos a Él porque de verdad estamos necesitados. Él nos va a dar favores, es decir, las gracias para pasar la prueba que tenemos pendiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, Santiago da como tips, da como muy claves muy puntuales eh, de las vidas cotidianas, de estas circunstancias que nos pasan a diario. Entonces, hay una que a mí hay una cita que yo marqué que me parece bellísima porque Santiago, además, él se enfatiza en la, la fe con obras, en el trato al prójimo, cómo tratamos nosotros al prójimo, y en la oración. Entonces, sobre la oración dice, hay entre ustedes algunos
Perdón, ¿hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se les perdonará. Y continúa. Hermano, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Esto a mí me impresionó muchísimo, porque esto tiene que ver con la oración de intercesión. Es muy bonito, es hermoso. A mí me parece que uno de los regalos más bellos y lo más bonito que alguien puede hacer por otra persona es orar. Pero de verdad que no esté como que, ay, estoy orando por ti, o te tengo mis oraciones, no. Es como que en silencio, como la Virgen, en silencio, sin hacer mucha bulla como la gallina. En silencio tú empiezas a orar por esta persona y oras por esta persona, porque sabes que va por mal camino, o está enfermo, o oración de intercesión. A mí me parece que la oración de intercesión la oración en sí es poderosa, pero la oración de intercesión es maravillosa. Y uno se da cuenta qué tan dado al prójimo está cuando revisas tu lista de oraciones. ¿Por quién rezas? La mayor de las oraciones van para ti o para el prójimo. Esa cuestión, ese cuestionamiento se la escuché yo a un sacerdote y me pareció fabulosa, muy interesante. Y es así. Santiago, la figura de Santiago es así. Santiago se preocupaba por el prójimo. Amor, fe con obras, trato al prójimo y oración. Y fíjense de lo que habló de la oración. Las terceras personas, estas nos pueden ayudar a nosotros a salir de problemas. Sí, si bien es cierto, tenemos que orar por nosotros, porque tenemos que hacerlo, hay otras personas que también están orando por nosotros. Y eso es maravilloso. A mí me parece que lo más bonito que alguien puede hacer por alguien es orar. Y efectivamente, no es lo mismo que tú busques a alguien para llevarlo al pecado, a que tú busques a alguien para salvarlo del pecado. ¿Qué haces tú por los demás? Cuando tú estás con alguien, de la manera que sea, sean padres, hermanos, esposo, esposa, amigos, esa persona tú la llevas al pecado o la salvas del pecado. Con eso concluye Santiago sus cartas. Y me parece fabuloso, me parece una reflexión digna de meditar. ¿Cómo muere Santiago? Él, según un historiador romano llamado Flavio Josefo, él indica que Santiago muere por la orden de un sumo sacerdote, se llama Anano, hijo de Anás, que aparece en los evangelios, cuando había una transición entre Festo y Albino, o sea, cuando estaban cambiando de gobierno entre estos dos, él mandó pues la orden de lapidación para Santiago, el menor, y este murió apedreado. Entonces, en el año 62, es lo que se sabe. ¿Qué podemos decir de Santiago? Bueno, lo que yo les he repetido un par de veces, que él insistía en fe con obras, porque si no hay obras, la fe está muerta. O sea, si tú, que eso es un clásico que encuentras en las iglesias, la típica o el típico feligrés ahí rezando, las rezanderas, pero salen y empiezan a pecar. Entonces no se extienden, no son iglesias saliendo del templo. Entonces la obra hay que hacerla. Cuando uno hace obras, se nota, y, no es, y vuelvo y repito, no tiene que ser como que, no, yo estoy de voluntario en tal, eso es importante y sería maravilloso si lo pueden hacer, pero la obra empieza en casa y entre las personas que tienes a tu alrededor, cómo tratas al prójimo, y ese es el segundo punto en el que insiste mucho Santiago. Y tercero, pues por supuesto, la oración y el poder sanadora de la oración. Bueno, hasta la próxima.